Biomoléculas orgánicas, biología celular y molecular, presentado por Víctor Alfonso Cano Granada, tutora para la tutora Diana Carolina Parra Chávez, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Escuela Ciencias de la Salud, Administración en Salud, octubre del 2018. Las biomoléculas o moléculas biológicas son las moléculas que están presentes únicamente en los organismos vivos. La mayoría de las biomoléculas están compuestas por átomos de oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y carbono. Estos átomos o elementos se llaman bioelementos. ¿Por qué? Porque son elementos principalmente que se forman los seres vivos. Luego veremos los bioelementos. Algunas biomoléculas son exclusivas de los seres vivos y fabricadas por ellos. Se conocen como biomoléculas orgánicas. Estas son hidratos de carbono o glúcidos, proteínas, ácidos nucleicos y lípidos. Tipos de biomoléculas. Carbohidratos. La palabra carbohidratos, al igual que otras tantas como glúcidos, hidratos de carbono o sacáridos, como les venía diciendo anteriormente, es un término utilizado para describir aquellas moléculas que fundamentalmente tienen una estructura constituida por hidrógeno, oxígeno y carbono. También se les conoce como hidratos de carbono o sacáridos y funcionan como fuentes de energía y componentes estructurales de los organismos. Los carbohidratos o hidratos de carbono están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y su fórmula es CH2O. Las características son que están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno, almacenan grandes cantidades de energía, las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono, esto se debe a que poseen clorofila, un pigmento responsable de captar la luz solar y a partir de ahí elaborar la glucosa, o sea que es importantísimo la fotosíntesis, son moléculas orgánicas y esenciales para la vida. La clasificación. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Carbohidratos también tienen como dos clasificaciones macros. Carbohidratos complejos, que son los polisacáridos, es decir, que están conformados por muchos monosacáridos. Dentro de este grupo se encontramos la celulosa, la hemicelulosa, el almidón, que se caracterizan por ser de absorción lenta. Los carbohidratos simples, dentro de este grupo encontramos los monosacáridos y los disacáridos, por ejemplo la glucosa, la fructosa, la sacarosa, la maltosa, la lactosa, se caracterizan por absorberse rápidamente en nuestro organismo. Los monosacáridos son potentes agentes reductores, oxidación. Aldehídos y acetonas forman alditoides, viene la reducción, interconvecciones reversibles de isómeros, isomerización y la esterificación. Son los grupos OH libres y los ácidos. Otra característica importante en los monosacáridos que son solubles en agua, su sabor es dulce, son sólidos, blancos y cristalinos, son los carbohidratos más sencillos, no pueden ser hidrolizados, contienen entre 3 y 7 carbonos, grupo carbonilo más carbohidróxidos y sus números de carbonos, el sufijo es osa, monosacáridos de 3 carbonos o tríos. Los oligosacáridos son moléculas intermedias formadas por 3 a 9 unidades de azúcares simples. Se forman descomponiendo parcialmente carbohidratos más complejos, como los polisacáridos. Los tres más importantes son la sacarosa, la lactosa y la maltosa. A continuación, pues ven las gráficas, los componentes y cómo es su estructura molecular. Los polisacáridos son polímeros formados por la unión de muchos monosacáridos. Algunos funcionan como reserva energética tanto en plantas como en animales, mientras que en otros cumplen funciones estructurales, es decir, que dan forma y firmeza a ciertos organismos. Su función está como dividida en varias partes. Es importantísimo que nos tomemos un tiempo porque pues creo que es un tema muy importante según su clasificación.
La función principal que cumplen los carbohidratos es la aportación de energía necesaria para llevar a cabo nuestro día a día. Sin embargo, también tienen otras tareas relacionadas con una buena salud, un buen funcionamiento de nuestros organismos. Algunas de esas labores de los hidratos de carbono son, primero, una labor energética. Los carbohidratos funcionan como reserva energética, pudiendo usarse de manera inmediata, porque las despensas energéticas tienen la capacidad de movilizarse rápidamente para producir glucosa en caso de que sea necesario. Esta función hace que el aporte de los hidratos de carbono tenga que ser algo diario, algo de nuestro diario vivir. Ahorran proteínas. Al usar los hidratos de carbono como la gasolina, se deja a un lado el uso de las proteínas. Con este fin, ya estas pueden ser utilizadas para muchas otras funciones. Forman parte de tejido importante. Los hidratos de carbono son partes imprescindibles de nuestro tejido conectivo y nervioso. Además, también se encuentran en las moléculas del ADN y la ATP, un nucleótido necesario para obtener la energía. Previenen los cuerpos cetónicos. Cuando el cuerpo no tiene suficientes carbohidratos para obtener energía, el cuerpo utiliza la grasa en su lugar, por lo que producen unos desechos que son conocidos como cetónicos. Esto en abundancia puede provocar arritmias cardíacas y posibles osteoporosis. Son reguladoras. La celulosa, fibra alimentaria, se encarga de regular el tránsito intestinal, teniendo además de otros efectos beneficiosos para la salud, como que disminuye el estreñimiento, aumenta la sensación de saciedad, ralentiza el vacío del estomacal, disminuye la absorción de las sustancias como el colesterol. En caso de los diabéticos, disminuye la subida de azúcar en la sangre y tiene un posible efecto protector contra el cáncer de colon y las enfermedades cardiovasculares. Ahora vamos con uno de los segundos bioelementos, que son los lípidos. Se conocen también como grasas. Son insolubles en el agua y solubles en solventes orgánicos no polares como el éter, el cloroformo y el benceno. Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno y funcionan como reservas energéticas de las cuales se obtienen más energías que los carbohidratos. Las características principales son insolubles en agua, son solubles en disolventes orgánicos como éter, cloroformo y benceno. A continuación ven sus cadenas moleculares. La clasificación: lípidos saponificables simples, acilglicéricos, séricos, fosfípidos, glucópidos. Como segunda clasificación están los lípidos insaponificables, como los terpenos, los esteroides, los prostaglandinas. La función: son la principal reserva energética del organismo. Un gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías en reacción metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y los glúcidos solo producen 4.5 kilocalorías por gramo. Recubren el órgano y le dan consistencia y protegen mecánicamente como el tejido adiposo de pies y manos. Funciona biocatalizadoramente. En este papel los lípidos facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lípicas, las hormonas esteroides y las prostaglandinas. Tienen una función transportadora. El transporte de los lípidos desde el intestino hasta su lugar destino se realiza mediante la emulsión gracias a los ácidos biliares y proteolíticos. Bueno, vamos al a nuestro tercero bioelemento, que son las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y la mayoría contienen además azufre y fosfato. Las características: están constituidas por una o varias cadenas de polipeptídicas. Sus pesos moleculares varían entre 5.000 hasta 1.000.000 o más.
son las proteínas, están constituidas por un conjunto de 20 aminoácidos. Las proteínas se clasifican de acuerdo a su conformación tridimensional y las proteínas se desnaturalizan por acción de valores de pH o temperaturas extremas. La clasificación. Es importante tener claro que la principal clasificación de las proteínas hay proteínas animales y proteínas vegetales. También tenemos otra clasificación por su composición química. Las proteínas simples son aquellas que al hidrolizarse, o sea, al degradarse, se producen aminoácidos. Proteínas complejas son aquellas que al hidrolizarse producen aminoácidos y otros compuestos orgánicos e inorgánicos. Pueden ser metalproteínas, nucleoproteínas y fosfoproteínas. Por su conformación, de acuerdo a su forma, las proteínas pueden dividirse en dos clases. Proteínas fibrosas son aquellas que están conformadas por cadenas de polipeptídicas formadas estructuralmente compactas, llamadas fibras, por ejemplo, la fibroína, el colágeno, la queratina, la elastina. Segundo, las proteínas globulares están formadas por cadenas de polipépticas que adoptan una forma esférica, por ejemplo las enzimas, anticuerpos, hormonas. La mayoría de las proteínas que conocen pertenecen a esta clase, desempeñan funciones estructurales y mecánicas, actuando como enzimas, hormonas, proteínas transportadoras de triglicéridos, inmunoglobulinas o anticuerpos y proteínas de reserva. Funciones de las proteínas. Las proteínas determinan la forma y la estructura de las células y dirigen casi todos los procesos vitales. Las funciones de las proteínas son específicas de cada una de ellas y permiten a las células mantener su integridad, defendiéndose de agentes externos y reparando daños, controlar y regular las funciones internas. Como primero, la estructura. Vemos en la estructura algunas proteínas constituyen estructuras celulares, ciertas glucoproteínas forman parte de las membranas celulares y actúan como receptoras o facilitan el transporte de las sustancias. Una parte enzimática, las proteínas son con función enzimática, como son las más numerosas y especializadas. Actúan como biocatalizadores de las reacciones químicas del metabolismo celular. Una función hormonal, algunas hormonas son de naturaleza proteica como la insulina, el glucagón, que regulan el nivel de sangre. Las hormonas segregadas por la hipófisis como la del crecimiento o la adrenocorticotrópica que regulan la síntesis de los corticosteroides o la calcitonina que regula el metabolismo del calcio. Una función reguladora, algunas proteínas regulan la expresión de ciertos genes y otras regulan la división celular. Una función homeostática, algunas mantienen el equilibrio osmótico y actúan junto a los sistemas de amortiguadores manteniendo el constante pH del medio interno. Función defensiva, las inmunoglobulinas actúan como anticuerpos frente a posibles antígenos. La trombina y el fibrinógeno constituyen la formación de coágulos sanguíneos para evitar hemorragias. Las mucinas tienen efectos germicidas y protegen las mucosas, y algunas toxinas bacterianas como el botulismo, los venenos de serpientes, que son proteínas fabricadas con funciones defensivas. Una función transporte. La hemoglobina transporta oxígeno a los vertebrados. Las hemocianinas transportan oxígeno a las sangres de los invertebrados. La mioglobina transporta oxígeno a los músculos. Las lipoproteínas transportan lípidos a la sangre y los citocromos transportan electrones. Función contráctil. La actina y la miosina constituyen unas fibromillas responsables de la contracción muscular. La disneína, la relación con el movimiento de los cilios y los flagelios, y una función de reserva, la ovoalbumina de la clara de huevo, la gliadina del grano de trigo y la orneína de la cebada constituyen la reserva de aminoácidos para el desarrollo del embrión. La lactoalbumina de la leche. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de los monúmeros denominados nucleicos, unidos y enlaces fotodiester.
se forman largas cadenas. Algunas moléculas de los ácidos nucleóticos llegan a alcanzar tamaños gigantescos y existen dos tipos básicos, ADN y ARN. Los tipos de los ácidos nucleóticos y sus diferencias. Por glúcidos, la pentosa diferencia 1, la ribosa, el ARN y la desoxirribosa del ADN. Por las bases nitrogenadas, adeína, guanina, citonina, timina en el ADN, adeína y guanina, citonina y uracilo en el ARN, y por las hélices, mientras que el ADN tiene doble hélice, el ARN tiene solo una cadena. Las características son cadenas que se unen por medio de puentes de hidrógeno entre determinados pares de nitrogenadas. La adeína se junta con la timina, mientras que la citonina se junta con la guanina. Otros dos tipos de aminoácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico o el ADN y el ácido ribonucleico o ARN. La clasificación. Tipos de nucleicos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, el ácido ribonucleico, que se diferencian por el glúcido. La pentosa es la diferencia de cada uno, la ribosa en el ARN y la desoxirribosa en el ADN. Las funciones. Intervienen en todos los tipos. El ARN es el mensajero del ARNM maduro que transporta la información genética del ADN desde el núcleo del citoplasma, el ribosómico, el ARN, que es donde se produce la unión de los aminoácidos para formar las proteínas, y la transferencia de ARNT, que es el encargado de llevar los genes. Bueno, estas son las referencias. Muchas gracias por su atención. Espero que les quede muy claro todo. Mi nombre es Víctor Cano. Que estén muy bien.